La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi querido hermano y hermana, una vez más queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Nos disponemos ahora a compartir esas perlas preciosas que provienen del santo libro de Dios, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que dispongas tu corazón para que recibas el rema del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo aplique a tu vida esta palabra que va a ser predicada. Que el Dios bueno haga como Él ha considerado hacer. Una vez más, eres bienvenido. Vamos entonces ahora al libro de Dios. Amén. En esta ocasión, amados, como dije, vamos a Salmos, al Salmo 133. Vamos a leerlo todo porque es chiquitito. Y dice así, escuchen porque esto es fundamental. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Perdónenme en el énfasis, armonía. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y otro ejemplo, otra ilustración, dice, como el rocío de Hermón, oigan, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muy bien, este mensaje lo he titulado La bienaventuranza del amor fraternal. La bienaventuranza del amor fraternal. Mis hermanos, mientras lo colocan allá arriba, ahora que hemos participado de la cena del Señor, ustedes saben que todos, es decir, a todos nos quedó el mismo sabor de boca, ¿verdad? Cuando tomamos el vino o el jugo de uva, a todos nos quedó el mismo sabor de boca. Ustedes saben que hemos estado en un mensaje continuado, pero pareció bien al Señor hacer una pausa hoy por el contexto que estamos en este día viviendo, que tiene que ver con coinonía. Entonces el Señor ha venido confirmando este mensaje. Por ejemplo, ahora que estaba orando el pastor Marcos aquí en el salón atrás, con un grupo de nosotros, él varias veces, a través de lo que oraba, confirmó el mensaje. Pero no solo eso, sino que ahora que el pastor Hugo estaba orando, volvió a confirmar el mensaje. Entonces Dios ha venido confirmando y eso me da mucha paz de haber hecho esta pausa. Ya después vamos a continuar con el mensaje que estamos estudiando, ustedes ya saben. Pero ahora mismo vamos a hablar acerca de la bienaventuranza del amor fraternal. Hay una palabra aquí que es clave. Ahora, yo sé que este salmo es bien conocido por todos, pero déjenme tratar de ahondar en algunas cosas que creo Dios quiere comunicarnos. Aquí tenemos la palabra armonía. Armonía. Yo le dije al pastor Hugo que tuviera el micrófono ahí listo, porque voy a ver si, por ejemplo, la sierva Leslie nos explica qué es la palabra armonía, musicalmente hablando. Voy a primero con la sierva Leslie, nada más ustedes. Bueno, yo creo que armonía es esto. Y después vamos a pasar al siervo Michael y después al pastor Hugo. Son como, ahí me corrigen, como un conjunto de notas que ellas juntas suenan bien. Ok, muy bien. Venga, para el siervo aquí, Michael, que nos explique la palabra armonía, porque es un término musical que nos
nos ayuda. Armonía, para aplicarlo a la enseñanza. De acuerdo, musicalmente hablando, armonía tiene que ver cuando se juntan dos notas o más. Eso se llama armonía. Cuando solo hay una nota, no se puede llamar armonía. A partir de dos notas se va a llamar armonía, porque son dos sonidos que se juntan en un propósito, por así decirlo. Ok, muy bien. ¿El pastor Hugo quiere ampliar? Sí, básicamente esos son sonidos diferentes, inclusive podrían ser, hablando de instrumentos, diferentes instrumentos que se unen y emiten una sola tonalidad, una misma, digamos, nota musical. Muy bien. ¿No escucha nada usted, Jafet? Porque yo sí te escucho. Yo sí te escucho. Muy bien, excelente. Déjate por ahí el micrófono. Muy bien, entonces, ellos han dicho cosas que nos van a ayudar muy bien para desarrollar lo que quiero decirles. Entonces, primero, la bienaventuranza del amor fraternal. Vamos a ver esa palabra armonía. Yo estudié en el original para ver la palabra hebrea para armonía, que también significa juntos, en unidad, unánimemente, como uno solo, en comunión y al mismo tiempo. Eso es, digamos, la palabra original en el hebreo. La idea principal no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la de personas que viven unidas, compartiendo un mismo sentir y propósito. No es la ausencia de conflictos, pero entonces habla de personas que viven unidas, compartiendo un mismo sentir y propósito. Yo busqué en el diccionario, también uno de los diccionarios que me gusta utilizar, que es Vine, y él explica, este diccionario expresa, dice que la palabra esta, yahad, expresa la idea de estar juntos o unidos, ya sea en un mismo lugar o en una misma acción, enfatizando la unidad. Entonces, el Salmo celebra que los hermanos no solo convivan físicamente, sino que lo hagan en unidad de corazón. Diga, unidad de corazón. Unidad de corazón. Un mismo sentir. Personas diferentes, pero con un mismo sentir, es decir, con un mismo corazón. ¿Y cuál es el corazón que se nos ha dado a nosotros? El corazón nuevo, el corazón, diríamos, de Dios. Es un corazón nuevo, es un mismo corazón. Por eso es, personas distintas, somos diferentes todos nosotros naturalmente, pero con un mismo sentir. Eso es lo que se quiere. Esa es la unidad del Espíritu. Eso es lo que celebra aquí el Salmo. Ahora bien, parte de lo que han dicho los siervos, en la música, yo eso voy a leerlo para después aplicarlo. En la música, la armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Otra vez, en la música, aunque no es una clase musical, pero es para aplicarlo a la enseñanza. Es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. ¿Y qué es entonces un acorde? Busqué también y dice que es el conjunto de 3 o más sonidos distintos que, al combinarse armónicamente, producen un solo efecto sonoro agradable y coherente. Qué hermoso es cuando hay armonía en la música. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo Daniel estaba apenas comenzando con la guitarra, era un desastre lo que yo escuchaba. Solo que había que animarlo al niño. Se escucha muy bien, pero estaba comenzando. Pero ahora, conforme ha pasado el tiempo y el tiempo y el tiempo, no es que él todavía está en el proceso, pero ya se empieza a escucharse más hermoso, más armonía, más limpio, por decirlo de alguna manera, para mi oído, más limpio,
más hermoso. Entonces, incluso algunas veces, como repito, aunque él todavía está en el proceso, lo llamamos y le decimos, bueno, hoy vamos a orar ya para la noche y traiga la guitarra para que toque algo. Y entonces, yo sé que todavía hay muchos errores, pero ya suena, ya adoramos con aquello. Y se pone bien bonito aquello, bien lindo. Pero entonces, qué interesante es, amados, la armonía. Ahora yo voy a aplicar eso y lo voy a definir en un solo párrafo de la siguiente manera. Escuchen, la armonía no significa que todos sean iguales, sino que siendo diferentes permanezcan acordes. Eso está bonito, ¿verdad? Para escribirlo. Porque muchas veces uno cree que el asunto es que todos seamos iguales, pero saquemos eso de la mente. Todos nosotros somos personas distintas, somos personas diferentes. Lo podemos ver desde la parte física. ¿Ah? Algunos tienen mucho pelo, otros no tenemos casi nada. Tuvimos alguna vez, pero ya solo queda el eco del ayer. ¿Ah? Otros más gorditos, otros más flaquitos, otros más narizoncitos, orejoncitos. Y todo lo digo así con hito para que suene bonito. ¿Ah? Somos diferentes. Entonces, hermano mío, la armonía no significa que todos sean iguales, sino que siendo diferentes permanezcan acordes, conformes, concordes y en consonancia unos con otros, como los distintos sonidos de un acorde que juntos producen una sola y hermosa melodía. Distintos pero acordes, concordes. ¿Se da cuenta? En consonancia unos con otros. Esa es la verdadera unidad del Espíritu. Y en la verdadera unidad, el que prima es Dios. ¿Qué yo dije? O sea, no puede haber verdadera unidad si Dios no está en el centro. Por ejemplo, ustedes recuerdan la Torre de Babel. Todas esas personas, diríamos, estaban unidas. Pero resulta que en esa unidad había algo fundamental que faltaba. ¿Y qué era? La ausencia de Dios. Es decir, ellos dijeron, nosotros, como a veces dice el hombre, yo voy, lo hago, faltando lo fundamental, lo que da seguridad y lo que da permanencia, porque la unidad del Espíritu es una unidad eterna. Es una unidad que no demanda que nosotros seamos iguales. Lo que demanda es que andemos los dos en el mismo espíritu. Aleluya. Que andemos los dos, los tres, los cuatro, en el mismo espíritu. Con el mismo corazón. Buscando lo mismo. Eso es un bien común. En donde nosotros decimos, bueno, nosotros como iglesia queremos levantar esta ofrenda, o sea, el culto, todito para el Señor. Ese es el bien común. Queremos elevar esta ofrenda toda al Señor. Entonces, por eso estoy hablando de la bienaventuranza, del amor fraternal. Voy a repetir y continuamos. La armonía no significa que todos sean iguales, sino que siendo diferentes, permanezcan acordes, conformes, concordes y en consonancia unos con otros, como los distintos sonidos de un acorde que juntos producen una sola y hermosa melodía. ¿Se imagina qué hermoso? Que después de arriba de este techo, cuando nosotros estamos elevando la ofrenda, que todo eso se convierta en una sola melodía que llegue delante de los oídos del Señor. En una sola, ya purificada por Cristo,
y santificada por el Espíritu. Entonces eso llega delante del Señor como una sola melodía. No estoy buscando lo mío, estoy buscando que aquello suba al Señor. Y yo sé que solo sube al Señor lo que es como Él. Y para que sea como Él, tiene que ser de ese corazón que Él nos ha confiado, que Él nos ha entregado. Amén. Muy bien. Ahora, en el Salmo que estamos estudiando, esa unidad genuina es ilustrada enseguida con dos cosas. Primero dice, como el buen óleo sobre la cabeza. Pongan el verso 2, por favor, jóvenes, arriba. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Recuerde que está hablando de la unidad verdadera, de la unidad que no carece de Dios, de la unidad que el que la fortalece y la sostiene es Dios. Definamos eso como la verdadera fraternidad, la verdadera hermandad, la verdadera unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Este versículo hace referencia a ese buen óleo, es una referencia del aceite de la santa unción. El aceite que Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes de Dios. La Biblia de las Américas, esa versión traduce y dice el óleo precioso. Esta dice el buen óleo, allá dice el óleo precioso. Era precioso porque Dios ordenó prepararlo con las mejores especias. Vamos a leer un pasaje que es Éxodo 30, versos 22 al 25, para que veamos cómo se preparaba este buen óleo, este óleo precioso. Estamos hablando de ese aceite, ese ungüento de la unción. Dice Éxodo 30, 22 al 25. ¿Lo tienen? Hay algunos que no tienen Biblia, ¿sí? Sí tienen, bueno. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, oigan aquí, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Oigan lo que dice, superior ungüento. Vean qué tremendo que es cuando se anda en la unidad del Espíritu. Se anda en un superior ungüento, según el arte del perfumador. Entonces dice que será el aceite de la unción santa. Hermano, no era un aceite común, sino santo, exclusivo y apartado para la consagración. Escuchen, al ser ungidos, Aarón y sus hijos, entonces fueron apartados para el servicio sacerdotal. A través de ellos, Dios ministraba y derramaba su bendición sobre Israel. A través de ellos. Porque eso es lo que dice el texto. Volvemos al versículo 2, por favor. Versículo 2. Versículo 2 dice, el cual desciende, dice sobre la cabeza, ¿verdad? Y después la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras, porque así era, querido hermano, así era. Entonces a través de ellos Dios ministraba y derramaba su bendición
sobre Israel. Años después, Jesucristo vino como el verdadero y eterno sumo sacerdote. Eso no tengo el tiempo para leerlo, pero se encuentra en Hebreos a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 7. Cristo, Jesucristo, Él es el Mesías. Ustedes saben que Mesías, en el idioma hebreo, Mesías es ungido. Pero resulta que Él no solo es el Mesías, que significa ungido en hebreo, sino que también es el Cristo. Cristo, que en griego, Cristo significa ungido también. El ungido. Él es, ¿cuántos de ustedes saben que Él es la cabeza? Él es la cabeza. ¿Cuántos de ustedes saben que la bendición primero dice que, ¿dónde? Es como el buen óleo sobre sobre Cristo, y desciende, el cual desciende hasta ¿dónde? A todo el cuerpo. ¿Y quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. O sea, por medio de Cristo, Dios derrama todas sus bendiciones sobre nosotros, su pueblo. Dígame amén, por favor. Entonces, así como el aceite descendía desde la cabeza de Aarón hasta sus vestiduras, las bendiciones de Dios fluyen desde Cristo, la cabeza, hacia todos los miembros de su cuerpo, la iglesia. Y resulta que David compara la armonía entre los hermanos con ese aceite santo, porque la unidad es una de las bendiciones más preciosas que Dios concede a su pueblo. Hermano mío, donde hay verdadera unidad, la gracia y la bendición de Dios fluye libremente. Porque eso es lo que dice al final, dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna. ¿En dónde? En la armonía. ¿En dónde? Cuando los hermanos habitamos en armonía. Y la verdadera armonía es cuando Cristo es la cabeza y todos nosotros miembros de su cuerpo. Por eso es que no puede haber espacio para la discordia. No puede haber espacio para los pleitos, las contiendas, las divisiones. No puede haber espacio en la iglesia, porque eso ¿qué haría? Postergar que el óleo, el precioso o ese ungüento superior se estanque, no sigue fluyendo. Por ejemplo, ¿quieres ver una familia fracasada? Una familia dividida. Se divide la familia, entra el fracaso. ¿Quieres ver una empresa fracasada? Una empresa dividida. Dividida. Entra ¿por qué? Porque se posterga. Ahí hay un principio. ¿Quieres ver un matrimonio destruido? Cuando se divide, porque se pierde la armonía y entra la discordia. Se pierde la concordia y entra la discordia. Por eso es que la Biblia nos invita a los pastores y al liderazgo a velar, hermanos, por la unidad de la iglesia. Dice que nosotros debemos identificar a los falsos hermanos que crean divisiones, porque eso sería un conflicto tremendo y el diablo sabe, el enemigo lo sabe, querido hermano, y por eso busca por todos los medios que se dé en el reino de Dios la división, una división, porque es lo contrario a la armonía. Dios no puede bendecir una división. Una división nunca, pero nunca, hermano, trae bendición. Al menos que sea una división de Dios. O sea, que Dios corte alguna cosa que a Él no le funciona y trabaje con lo que sí le funciona. Eso es otra cosa. Pero entonces tenemos que cuidar la armonía. Cuidar que tú veas a tu hermano, a tu hermana,
y que le guardes el respeto debido. Que nos prefiramos, como dice el apóstol, los unos a los otros en honra. Que tú no tengas en poco a tu hermanito, a tu hermanita, sino que le veas con respeto. Yo sé que algunos a veces se sienten mal porque nosotros somos los que presidimos, es decir, que estamos al frente de este ministerio. A veces no sabemos cómo tratar y estamos aprendiendo todos. A veces somos bruscos al decirle por qué no se congregó. Y no es eso lo que queremos decir. Fue la forma en lo que lo decimos, pero no es el fondo. El fondo es, hermano, te extrañamos. Nos hiciste falta. Ese es el fondo. Amén. Porque somos entonces una familia. Y por ejemplo, si todos nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo y Cristo viniera hoy, entiéndase bien, todos nosotros nos iríamos con Él y estaríamos con Él eternamente y para siempre. O sea que nosotros nos seguiremos viendo eternamente. Yo les aconsejo, amados, hagan de su gente, con lo que ustedes comparten, personas que tú sabes que tienen el mismo corazón. Porque la Biblia es clara en decir que dos, oye bien, no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Hermano mío, Dios no puede bendecir un yugo desigual. Dios no puede bendecir un yugo desigual. Yo les aconsejo a los solteros, sáquense de la cabeza pensar que te vas a casar con alguien de por allá, de la farándula. Porque a veces tenemos los conflictos, que las cananeas son más bonitas que las hebreas. Pero esto no es un asunto de qué tan bonito es, qué tan bonita es si hay el corazón. Porque si no, después nos van a dar mucho problema a nosotros los pastores, estar aconsejando y dependiendo si te topas con alguien que es diplomático, te va a hacer, yo no sé ni qué palabra utilizar, ¿no? Para que se entienda, porque aquí diríamos la masa aguada, pero eso no lo entienden los hermanos en otras latitudes. Pero en otras palabras, no sé cómo explicarlo. Simplemente no te va a decir la verdad. Sí, hermano, siga adelante, Dios es bueno, es misericordioso. No, eso es hipocresía, diplomacia. Porque realmente lo que había que decirles, vean, yo les voy a decir, es que ustedes comenzaron mal. Y Dios no puede bendecir algo así. Y llevarlos a lo que dice la Escritura, dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Y los verdaderos acuerdos, escucha el que tiene oídos para oír, los verdaderos acuerdos implican sí o sí a Dios. Sí o sí a Dios. Si no, no hay acuerdo. Todo es inestable si no está Dios. ¿Qué fue lo que yo dije? Todo es inestable si no está Dios. Todo se cae, todo es temporal. Solo en aquello en donde Dios está, aquello es eterno y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos que bregar y trabajar para que haya concordia, no discordia, concordia, armonía, verdadera armonía. Eso es andar en un ungüento superior, grábese eso. Entonces usted no va a hablar mal de su hermano. ¿Cómo va a hablar mal de su hermano? ¿Cómo va a maltratar su propio cuerpo? Cuando tú hablas mal de un hermano, es como que tomaras un cuchillo y te hagas daño a tu propio cuerpo. Te estás dañando porque resulta que tu hermano es un miembro del cuerpo. ¿O tú eres capaz de tomar y maltratarte tu oreja? No, hermano, tengámonos paciencia los unos a los otros. Que la verdadera armonía, ya dije,
que habla, no necesariamente de ausencia de conflictos, sino de personas que son distintas. Entendamos, somos distintos. Yo no puedo esperar que mi esposa Mariana sea igual que yo, ni ella esperar que yo sea igual que ella. Somos distintos, somos diferentes. Pero cuando nosotros estamos de acuerdo, ¡ay, qué armonía! Uno vence a 1000, 2 a 10,000. Se resta mucha fuerza cuando hay discordia. Pero cuando vamos caminando y nos tenemos paciencia, es hermoso. Ahora, jóvenes, el matrimonio es hermoso. No le tengan miedo al matrimonio. El matrimonio es hermoso. Y les voy a decir por qué. Porque ay del solo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, si cayere, ¿quién lo levantará? Pero cuando uno está casado, y como somos dos, uno, dos, dos, uno, como usted quiera, resulta que si una parte se duele, ahí está la otra. Mi esposa hace poco sufrió, diríamos, 2 pérdidas, personas allegadas que murieron. Y yo no puedo sentir el mismo dolor que siente ella. Pero yo estuve ahí tratando de acompañarle, de hacer que su dolor de alguna manera encontrara apoyo, compañía. Entonces no me le tengan miedo al matrimonio. Mujeres jóvenes y hombres jóvenes, pero todo tiene su tiempo. No corran, todo tiene su tiempo. ¿Sigo? Amén, no muy convencido. Voy a terminar con la segunda ilustración que nos da el Salmo. Y ahí dice en el verso siguiente, como el rocío de Hermón. ¿Ya entendimos lo que es el óleo? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Yo traté de explicar. Como el rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión. Qué poético. Aquí yo quiero que sepan que David, poético, porque es bien interesante. Escuchen aquí. El monte Hermón es la montaña más alta de la región de Israel, con más de 2.800 metros de altura. Debido a su elevación, recibe abundante humedad y produce un rocío muy intenso, capaz de mantener fértil la vegetación aún durante las estaciones secas. Entonces David compara la armonía entre los hermanos con el rocío, porque ambos comparten varias características. Primero, el rocío desciende de arriba. Es decir, el rocío no nace de la tierra, viene del cielo. De la misma manera, la verdadera unidad no es un producto humano, sino una obra de Dios. No es unidad humana. Aquí hay algo más elevado que nos une. Hay un principio más poderoso que nos une. Amén. Así que desciende de arriba. La unidad, la genuina, la verdadera, desciende de arriba. ¿Han escuchado esto? Que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Lo que Dios une, Dios no se equivoca. Y eso aplica para todo. Después, otra característica, el rocío da vida. Porque el rocío conserva la vegetación y hace fructificar la tierra. La armonía fortalece. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿No los escuché? La armonía fortalece, anima
y hace crecer espiritualmente al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo también nos dice que nos asociemos con los humildes? Qué hermosa es esa reunión entre cristianos. Esa reunión no necesariamente me estoy refiriendo a un tiempo de culto, aunque esto es muy hermoso, claro. Pero estoy hablando de esas reuniones informales donde comemos juntos, donde participamos, donde hay unos juegos de mesa, cualquier cosa, cualquier tipo de juego. Mire, ninguno de esos juegos son malos siempre y cuando no estén de por medio las apuestas. No vamos a apostar nada, esto es un asunto que nos vamos a entretener, vamos a compartir, y mientras estamos ahí puede ser que alguien empiece a cantar del Señor, o empezamos y nos edificamos, salimos fortalecidos. Eso es verdad. Yo tengo unos añitos en esto y yo les digo, ¿quiénes son las personas que yo veo que se fortalecen más? Los que conviven con la familia de la fe. Se los digo de verdad. Así como el rocío conserva la vegetación, la armonía fortalece también, anima y hace crecer espiritualmente. El rocío es suave y silencioso. Es decir, el rocío no llega con tormentas ni violencia. Así también la unidad. La unidad se cultiva mediante la humildad, el amor y la obra del Espíritu Santo, no mediante la imposición o la contienda. Esto es la naturaleza de permanecer en Dios. Es una unidad genuina, no es imposición, es que tienes que estar aquí, punto. No. Ya no puede ser así, de ninguna manera. Esto es de Dios. El rocío alcanza a todos. El rocío cubre todo lo que encuentra. Del mismo modo, la bendición de la unidad beneficia a toda la congregación. Llama la atención, amados, que el texto dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. La unidad, amados, refresca. Es un refrigerio. Somos fortalecidos los unos a los otros. Pero oigan aquí, ¿por qué yo digo que David estaba bien poético? Dice que desciende sobre los montes de Sión, es decir, sobre Jerusalén. David lo que está diciendo es que ese rocío, que es abundante, él quiere que descienda sobre Jerusalén, sobre Sión. Y oigan este dato, aunque el Hermón está al norte y Sión o Jerusalén está al sur, David no estaba describiendo un fenómeno meteorológico, sino que estaba usando una imagen poética, porque naturalmente es imposible, ¿no? Porque si uno está al norte, el otro está al sur, es imposible. Pero aquí él lo que está aquí es por el Espíritu. Yo lo veo de esta manera. Él está por el Espíritu. Ay, que lo que necesita Jerusalén, que descienda, así como desciende el rocío de Hermón, así como desciende. Entonces, él está usando una imagen poética. Así como el abundante rocío del Hermón representa la máxima frescura y fertilidad, así desea que la bendición de la unidad repose sobre Sión, el lugar donde Dios habita con su pueblo. Hermano, la conclusión del Salmo, el salmista David termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, concluyo. La enseñanza es clara. Donde hay verdadera unidad entre los hijos de Dios, allí Él derrama su bendición. Así como el rocío desciende silenciosamente para dar vida a la tierra. Escuchen, estoy concluyendo. Si el aceite del versículo 2 representa la consagración y la unción que desciende desde la cabeza, figura de Cristo, hacia todo su cuerpo, el rocío del versículo 3 representa la vida, la frescura y la bendición que Dios derrama continuamente sobre un pueblo que vive en armonía.
Es decir, ambas ilustraciones apuntan a la misma verdad. La unidad viene de arriba, desciende de Dios y produce vida, bendición y plenitud en su pueblo. Que el Señor nos ayude a todos, mis queridos hermanos, para que podamos permanecer en ese espíritu de unidad y crecer, como dicen las Escrituras, crecer en la unidad del Espíritu, en la verdadera unidad. Recuerden lo que dije hace unos momentos, que la unidad verdadera implica a Dios sí o sí, que Él prime, que Él esté sobre todo, porque si Dios está, también como lo dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén. Amén. Shalom. Shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte